Muy buenas tardes con todos los presentes. Hago la presentación del antropólogo Pavel Ugarte Céspedes, gestor cultural de la Corporación Educativa Quipu. Con ustedes, por favor, Pavel. Muchas gracias. Muchas gracias a, al colectivo Chaninsuyo Magazine, así como también a la Biblioteca Capajiachay. Para la Corporación Educativa Quipu es un privilegio poder contar con destacados ponentes para implementar, digamos, un curso que va a beneficiar no solamente a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, sino también a todos esos profesionales del turismo que luego de este terrible contexto que hemos vivido alrededor de la pandemia, ahora están buscando también los mecanismos para poder retomar digamos, la normalidad también en todo lo que es el rubro del turismo. Para nosotros, a nombre de esta familia educativa que desde hace 38 años venimos implementando no solamente una propuesta educativa ligada a la tecnología, sino también a nuestra cultura y los valores andinos, es un privilegio poder contar con todos los invitados y para ustedes esta multiplataforma que hemos desarrollado en estos últimos años, pensando en los miles de jóvenes y también en los miles de trabajadores del sector turismo que requieren de nuevas herramientas tecnológicas también para acrecentar su profesión. Dicho esto, felicito a los organizadores, al licenciado Lilis Gutiérrez también por convocar estas jornadas no solamente académicas, sino también prácticas. Tendremos 3 días de actividades ligadas al conocimiento del camino Inca en el ámbito arqueológico, en el ámbito patrimonial, pero también en el ámbito ecológico, lo cual creemos que también es indispensable. Dicho esto, agradecemos una vez más a todos los que se hacen partícipes y recomendamos a nuestros jóvenes, como también a nuestros participantes, que estén pendientes de todas las conferencias que vamos a tener en estos 3 días y que participen activamente a través de nuestras redes sociales. Dicho esto, muchas gracias por acompañarnos. Démosle punto de partida a esta jornada. Muy bien, Pavel, muchas gracias. Así es, en esta oportunidad vamos a dar inicio al curso de preparación tanto de conocimientos culturales, académicos respecto al ámbito del Camino Inca, el curso denominado Camino Inca 2022. Para esta fecha tenemos preparado la participación de la Dirección de Participación Ciudadana del Ministerio de Cultura de Lima, con la magna exposición de la magíster Silvia Susana Paredes Suitu, y de la magíster Carla Paola Córdoba Frías. Nuestra participante expositora Silvia Susana Paredes Suitu es comunicadora social, docente de comunicación y turismo, consultora en temas de comunicación del patrimonio y gestión social, magíster en gestión cultural y patrimonio y turismo por la Universidad San Martín de Porres, doctoranda en turismo por la misma universidad, con especializaciones en patrimonio y turismo sostenible por la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina, y en gestión y mediación de la ciencia y la cultura por la Universidad Peruana Cayetano de Heredia. Buenas tardes. En nombre del Ministerio de Cultura y de la Dirección de Participación Ciudadana, agradecemos la invitación para esta ponencia. Vamos a iniciar primero con mi colega, la magíster Carla Córdoba. Voy a proyectar la presentación y le doy pase a ella primero. Gracias, Silvia. Muchas gracias por la invitación en este curso que están liderando allí en Cusco y que nuevamente pues nos interesa mucho el que nos hayan invitado y poder contribuir en algo en este curso de formación que va a durar 3 días, ¿no? Como ya lo dijo mi compañera Silvia, a nombre de la Dirección de Participación Ciudadana y de la Dirección General de Defensa del Patrimonio del Ministerio de Cultura, reciba un cordial saludo. No sé si estás proyectando, Silvia, porque no logro ver. No tengo acceso a compartir. Por favor, a ver si me pueden habilitar el acceso a compartir. Bien. ¿Se ve? No. Bueno, yo no lo logro ver, no sé.
Me dicen, por favor, si yo no logro ver la presentación. No sé si alguien del apoyo técnico del curso nos podría ayudar, por favor. En este momento, por favor. Ya. Saliendo Ok. de PowerPoint. Sí, ya lo logro visualizar, si no pueden. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a desarrollar Silvia y yo es este que están viendo en pantalla, que es la participación de los guías de turistas y licenciados de turismo en la protección del patrimonio cultural. Nosotros, siguiente por favor, pertenecemos a la Dirección de Participación Ciudadana, que es un órgano de línea de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Nuestra función como dirección es el promover y ejecutar acciones para la formación de valores y cambio de actitudes en la sociedad civil para la protección y defensa del patrimonio cultural. En sí, nuestro trabajo, como lo ven en la imagen que está en la presentación, es apoyarnos en una serie de herramientas, metodologías que podría ser la interpretación del patrimonio, la educación patrimonial, la animación sociocultural, en fin, todas aquellas herramientas que nos ayuden a transmitir el mensaje de protección de una forma atractiva y eficaz, ¿no? Ese mensaje para y por el patrimonio a su favor, ¿no? Entonces lo he subrayado ahí de esas palabras clave porque es lo que comentaré más adelante. Siguiente, por favor. ¿Y qué entendemos por participación ciudadana, no? Participación ciudadana es esa actitud positiva, decidida, que nos lleva a involucrarnos en un asunto de interés, en un asunto público, sea de nuestra comunidad o al grupo donde pertenecemos, ¿no? Una definición que es la que están viendo en pantalla, no sé si Silvia pueda seguir avanzando, por favor, con la presentación para que salga todo completo. Es esta que nos da el Jurado Nacional de Elecciones, esa participación ciudadana entendida como el formar parte y tomar parte del grupo, de la comunidad a donde pertenecemos, ¿no? También implica ejercer la práctica de deberes y derechos políticos para intervenir en asuntos públicos. El patrimonio cultural es un asunto público y es un asunto que nos compete a todos y todos los peruanos, ¿no? ¿Y qué entendemos como participación en el patrimonio, ¿no? O cómo se participa en el patrimonio cultural? Bien, son todas esas acciones encaminadas a promover estas políticas, mecanismos para identificar, registrar, promocionar, difundir, proteger todos los bienes que están declarados como patrimonio cultural de la nación y que permiten su conservación para las futuras generaciones, ¿no? Esa participación también la vemos en esa actuación que tiende a evitar, vamos a decirlo así, la pérdida o deterioro de ese bien patrimonial y a todas las acciones administrativas para la protección de esos bienes culturales. ¿Puedes seguir, por favor, Silvia? Sí. Entonces, ¿por qué proteger y defender el patrimonio, ¿no? Que es en el caso de Cusco, que tenemos un valiosísimo patrimonio cultural. Cusco es la región que más turistas recibe en nuestro país, ¿no? Es el polo turístico, por decirlo así, de nuestro Perú, ¿no? Estas ideas que les muestro aquí creo que no es nada nuevo, simplemente para refrescar por qué defender ese patrimonio cultural que tenemos hoy, ¿no? Que tenemos hoy y que lo hemos heredado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una fuente de información que nos permite saber quiénes han sido nuestros antepasados, porque contribuye a afirmar nuestra identidad. Puse aquí algunas imágenes de lo que les estoy comentando, ¿no? Porque también es parte de la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Y pensando también cómo la vamos a dejar o a transmitir. Actualmente el patrimonio es una fuente de inspiración y creatividad, ¿no? Como lo ven en la imagen también colocada allí, ¿no? Como un desfile de modas, por ejemplo, en el extranjero.
es un potencial cultural, ¿no? Que genera un valor agregado y que se promueve mediante el turismo, por ejemplo, el turismo cultural que le llamamos, ¿no? Que va asociado con la cultura y el patrimonio de nuestro país. ¿Y por qué proteger y defender el patrimonio cultural? Porque ese patrimonio es un bien no renovable. Si lo perdemos hoy, si no hacemos nada para conservarlo, pues difícilmente lo vamos a legar y difícilmente lo vamos a seguir teniendo en las mismas condiciones que lo tenemos hoy, por ejemplo. Siguiente, por favor. ¿Puedes darle otro clic, por favor, Silvia? Que corra. Ya, muchas gracias. ¿Cuál es la situación del patrimonio cultural? Pusimos aquí unos datos de la Política Nacional de Cultura, que fue aprobada en julio del 2020, para comentarles un poco qué es lo que tenemos en cuanto a la identificación de bienes patrimoniales en nuestro país. Como ven allí, es una información bastante diversa, amplia de la cantidad de patrimonio que tenemos, ¿no? Fíjense ustedes, en monumentos arqueológicos tenemos más de 25,000 sitios, en monumentos históricos más de 5,000 y así sucesivamente. Estos bienes son aquellos que están identificados y registrados oficialmente, ¿no? Sabemos que hay mucho más patrimonio que falta descubrir, que no ha sido identificado, que no ha sido registrado, pero sin embargo ya esa es una data de alguna manera oficial que está puesta, lo pueden visualizar en nuestra Política Nacional de Cultura, y lo he colocado aquí porque finalmente entendamos que la diversidad de patrimonio que tenemos en nuestro país es muy amplia, ¿no? En el caso de Cusco, ustedes saben que el principal interés de los visitantes en esta región es el patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el puntal fuerte que tiene Cusco, ¿no? Y que tiene, obviamente, el Capac Ñan, ¿no? En esta parte de nuestro país. Todo este patrimonio que ustedes ven aquí está protegido por un marco legal. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero lo puse aquí también para una manera de refrescar este marco normativo en el que está sustentado, avalado, respaldado esta protección del patrimonio cultural. A nivel de gobierno central, pues tenemos la Constitución Política la Constitución Política del Perú, tenemos la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de los municipios, y a nivel del marco legal de protección emitida por el Ministerio de Cultura, tenemos la Ley 28296, tenemos el reglamento de esta ley, tenemos también el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Cultura, donde también se puede visualizar ahí cuáles son las funciones y competencias de cada dirección que está dentro del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y que define qué competencias tiene cada área o dirección del Ministerio de Cultura. Después, otro reglamento que fue el decreto legislativo 1467, que es un decreto que salió en el año 2020 para reforzar las acciones y establecer medidas especiales para la preservación del patrimonio cultural en el marco del estado de emergencia nacional por la COVID-19, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy contando es importante porque finalmente para, digamos, asegurar la sostenibilidad de este patrimonio cultural diverso que tenemos en nuestro país, es muy importante la participación ciudadana desde los diferentes sectores, ¿no? No solamente cultura, sino todos los sectores que están asociados a este patrimonio cultural, ¿no? Y esta participación ciudadana por el patrimonio también está, vamos a decirlo así, citada, reglamentada en el artículo 5 de la Política Nacional, de la Ley 28296, donde habla de una responsabilidad compartida por el patrimonio cultural y también menciona que es el Estado y la ciudadanía en general, ¿no? Que nos compete la protección del patrimonio cultural. Por tanto, la protección y defensa del patrimonio cultural es un deber de todos los peruanos, ¿no? Entonces, esto es muy importante resaltar porque estos aspectos nos compete a todos y es la única manera de asegurar de algún modo esta preservación y transmisión del patrimonio a las futuras generaciones. Siguiente, por favor. Cuando hablamos también de patrimonio, a pesar de que exista un marco legal que de alguna manera lo protege, también entendamos que
el contexto mismo del patrimonio o la situación del patrimonio. Puse aquí estas imágenes que algunas seguramente se les hará familiar, no son de Cusco, pero sí son de algunos lugares de acá de Lima y de regiones, que a pesar de que exista un marco legal que proteja ese patrimonio, tenemos identificadas una serie de afectaciones, deterioros por ese patrimonio cultural inmueble, ¿no? Hay diferentes tipos de afectaciones que pueden ser causados por temas naturales, ¿no? O antrópicos, ¿no? Y que están generando un impacto negativo y la pérdida también en algunos casos del patrimonio cultural. Por ejemplo, estoy pensando en el Capac Ñan, cuando uno recorre el Capac Ñan, va pasando, ¿no? Por algunos de los terrenos, ¿no? De alguna de las chacras, por decirlo así, de las poblaciones, ¿no? Que usan el camino, que están alrededor del camino y que podemos identificar, no digo afectaciones, pero que podríamos identificar en la ruta algún problema de este tipo, ¿no? Entonces hay que recordar que toda obra, ¿no? Toda obra de infraestructura, si queremos llamarla así, necesita una autorización y permiso del Ministerio de Cultura, ¿no? Porque ustedes saben que el patrimonio cultural declarado como tal y lo que no está también pertenece al Estado, es de todos y necesita todo esa autorización para ser usado y protegido, ¿no? Hay un dato que puse allí que también encontramos en la Política Nacional del 2030 y es que para el 2019 los departamentos de Lima y Cusco presentaron o reportaron más alertas de afectaciones, ¿no? Entonces, eso nos deja que pensar y también que reflexionar, ¿no? Porque si tenemos una región, en el caso de Cusco, que está recibiendo gran cantidad de turistas, ¿no? Que seguramente, bueno, obviamente las condiciones por el tema de la COVID han cambiado un poco, eso lo tenemos claro todos, pero que sin embargo está de alguna manera también. No sabemos si la visita se está ocasionando o podría ocasionar este tipo de afectaciones. Ya ustedes nos comentarán seguro en lo que vaya saliendo en las preguntas o conversación durante ese tiempo, pero es un aspecto que hay que tenerlo en cuenta también a la hora de mostrar y comunicar el patrimonio a las personas, sean públicos nacionales los que tengamos o extranjeros a los cuales nos estamos dirigiendo. Siguiente, por favor. Hablemos de Cusco. Cuando hablamos de Cusco, pues tenemos que sentirnos privilegiados porque tenemos tres en realidad con la ciudad de Cusco, que están en tres de los sitios que están considerados dentro de los lugares que tienen la condición de patrimonio mundial en nuestro país, ¿no? Por un lado, el Santuario Histórico de Machu Picchu, declarado como tal en el año 83, que en realidad fue el primero que recibió esa categoría, y por otro lado, uno de los penúltimos que es el Capac Ñan, ¿no? El Capac Ñan como un elemento, una obra excepcional, ¿no? Obra excepcional porque está uniendo de alguna manera 6 países, ¿no? 6 países en la actualidad, y es importante porque de todo el tramo, vamos a decirlo así, que ha sido declarado como tal en el 2014, hay 250 kilómetros de camino que son patrimonio. Tenemos más de 80 sitios arqueológicos asociados al Capac Ñan y 156 comunidades que están aledañas a, ¿no? Esta declaración, ¿por qué? Porque tiene unos valores excepcionales este camino, no solamente de arquitectura, no solamente, vamos a decir, de ubicación, el entorno también paisajístico, la comunidad que está alrededor del camino, una serie de valores que han permitido esa declaratoria como patrimonio mundial. Sigamos, por favor. Entonces, Cusco, al igual Cusco, por el lado de Machu Picchu, por el lado de la ciudad, por el lado del Capac Ñan, tiene un valor, su patrimonio tiene un valor muy significativo, ¿no? Y es importante ello, y voy a retomar lo que decía al comienzo en cuanto a las funciones de nuestra dirección, que nosotros lo que hacemos dentro de la Dirección de Participación Ciudadana es llevar esos mensajes a nuestro público para promover acciones a favor del patrimonio cultural.
Y esto es importante porque lo encontramos también como una de las directrices que van normadas también en los documentos internacionales. Por ejemplo, en esta carta, ¿no? Que es la Carta sobre Turismo Cultural, la gestión del turismo en sitios con patrimonio significativo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cusco, de Machu Picchu, de Capac Ñan, que son patrimonio mundial. Y es importante estas fragmentos de la carta que he podido sacar porque hablan mucho de la comunicación, ¿no? De cómo promover también la interpretación para promover el conocimiento y el respeto hacia el patrimonio, ¿no? Y también hablan cómo el turismo, de alguna manera, podría optimizar esa comprensión del visitante acerca de las características significativas y esencia del patrimonio y la necesidad de su protección. Y esto es importante resaltar también como parte de nuestro discurso, de nuestro mensaje al público que nos estamos dirigiendo. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿cómo puede participar el guía en la protección del patrimonio? Tengo aquí una imagen de un sitio arqueológico, el Capac Ñan, que es en la zona de Huánuco Pampa. Bueno, olvidé comentarles, yo trabajé en el Capac Ñan, en Capac Ñan sede nacional, más o menos 5 años y medio, en 2 diferentes lugares, uno en Piura, en Ayabaca, y otro en Huánuco. Y he trabajado con la comunidad y con los guías, ¿no? Tratando de llevar visitantes a este lugar importante al que le domina la población de 2 de mayo, Huánuco Pampa, capital del Chinchaysuyo. Entonces, hemos tenido esa experiencia laboral que nos permite de alguna manera identificar al guía como una persona y con una labor muy importante. ¿Y el guía puede participar en la protección del patrimonio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es la persona que directa o indirectamente trabaja en la atención y orientación de visitantes hacia un lugar determinado. Es el mediador del conocimiento entre el recurso, es el mediador del conocimiento y el mediador del acercamiento entre ese recurso patrimonial y el público que lo está visitando. Su labor y su actividad, vuelvo a repetir, es muy importante porque tiene la capacidad, por un lado, de dar a conocer, de informar, de interpretar, que ya vamos a ver por qué interpreta el guía, y de transmitir todo lo que sabe, no solo el conocimiento del recurso patrimonial, sino la importancia de estar en contacto, como por ejemplo las poblaciones que están viviendo alrededor del Capac Ñan y que tienen un uso sobre este recurso y que tienen también todo un legado cultural que mostrar. Siguiente, por favor. ¿Interpretar para qué? ¿Qué es interpretar, no? Para algunos seguramente les suena conocido, para otros no, pero vamos a igual colocar estos conceptos o ya los hemos colocado en esta presentación. Para nosotros, que no es para nosotros como dirección, sino eso es lo que está escrito en la bibliografía. ¿Qué cosa es interpretar, no? Es el arte de revelar in situ el significado de ese legado cultural y natural al visitante que acude a esos lugares en su tiempo libre, en su tiempo de ocio. Y esto es muy importante de resaltar porque nosotros estamos atendiendo, los guías me refiero, a personas que están desplazándose de diferentes partes hacia un lugar para buscar entretenimiento, disfrute, para vacacionar. Y es importante ello porque ese es el público generalmente al que nos estamos dirigiendo y al que tenemos que cautivar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A través de una serie de técnicas y estrategias de la comunicación que seguro empleamos para fomentar esa conexión, ¿no? Que finalmente nos lleva al preguntarnos ¿para qué interpretar? ¿Y para qué? Para generar estos, vamos a decir, estos acercamientos, no logro ver aquí, estos acercamiento emocional, intelectual entre los intereses de este público y lo que queremos transmitir del significado del recurso patrimonial que estamos mostrando, ¿no? Hay que revelar el significado del lugar con el fin de que el público lo aprecie y lo aprende. Creo que eso tiene que ser la finalidad una de las finalidades del guía, ¿no? Para generar actitudes favorables por el patrimonio que se está mostrando, que ello redunde obviamente en su conservación. Colocamos aquí también la importancia de la interpretación
porque finalmente cuando hablamos de interpretación, básicamente es cómo enamoramos a ese público, ¿no? Porque el patrimonio cultural y natural de nuestro país tiene que ser querido, ¿no? No solamente por el público que está de fuera viniendo, me refiero a los extranjeros, sino por nosotros mismos, por los habitantes de este patrimonio cultural, ¿no? Y es importante la interpretación, porque mediante la interpretación, el entendimiento, mediante el entendimiento, el aprecio, y mediante el aprecio, la protección del patrimonio cultural. Interpretar no es dar la información pura y dura, sino es dar mensajes atractivos, breves y claros a la persona que está llegando a visitar ese recurso patrimonial. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacer una interpretación de calidad? Pensamos en esta imagen, ¿no? Tenemos un mensaje que contar, nuestra posición como guía es el de ser el emisor y nuestro receptor será el turista, ¿no? Si bien es cierto, tenemos estructurado un mensaje o lo mucho que tenemos que contar, imaginemos del Capac Ñan, porque cuando hablamos de Capac Ñan contamos de muchas cosas al público que está yendo por la ruta o por el tramo. Ese mensaje que nosotros queremos transmitir o comunicar, por decirlo así, tiene que ser temático, organizado, relevante y ameno. Siguiente, por favor. ¿Qué significa ser ameno? Que tenga que ser entretenido, que cause el interés de la persona, que no sea aburrido ese mensaje, que sea clave, breve, esencial, ¿no? Sobre estos conceptos que queremos que se lleve el visitante, ¿no? Que logre mantener la atención, ¿no? De la audiencia, ¿no? Que lo tenga cautivo durante todo el recorrido, lo que dure esa ruta, 2 horas, 1 día, 2 días, ¿no? Todo lo que le vamos a contar, y que ello vaya acompañado de algunas técnicas que ustedes deben conocer perfectamente y que aplican obviamente al contexto y a su realidad que tienen en Cusco, ¿no? El hecho de poder no usar estas palabras técnicas también, ¿no? Eso es muy importante porque hace la comunicación también más sencilla, ¿no? De mejor modo, más amena, quizás para poder llegar, calar en la percepción que tenga el visitante sobre lo que se está mostrando, ¿no? Y que les contemos cosas interesantes que de algún modo pues lleguen a calar en la mente y en el corazón del visitante para apreciar el patrimonio que se les está mostrando, que sea relevante, el que tenga un significado. No les vas a mostrar toda la información del Capac Ñan, sino lo más relevante, lo que tenga significado y lo que va a poder llevar, ¿no? Como importante ese visitante a su lugar de destino, a su territorio, por decirlo así, ¿no? Ese mensaje tiene que de alguna manera estar relacionado con su vida o experiencia de vida o sus intereses para que lo logre conectar rápidamente, ¿no? Y también una de las cosas que busca la interpretación para llegar de mejor manera al público, a ese entendimiento, a esa comprensión y valoración del patrimonio, es que fomente mucho el uso de los sentidos para generar experiencias, ¿no? Y eso es algo que ya luego Silvia les va a comentar, pero eso es muy importante porque de alguna manera, pues, despierta esas emociones, ¿no? El fomentar los sentidos, el escuchar, el observar, el detenerte a oler, a degustar, en fin, una serie de cosas para poder valorar lo que están recorriendo, en este caso, por ejemplo, esos tramos del Camino Inca, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué significa que sea organizado? Bueno, tienes toda la información del Capac Ñan, por ejemplo, dependiendo del tramo que estés llevando, obviamente, tienes que relatarlo de una forma secuencial, ¿no? Como si fuera un cuento, que tenga un buen comienzo y un buen final para que el mensaje sea transmitido de mejor manera, ¿no? Para que logre calar, como vuelvo a repetir, en esa persona que está recibiendo el mensaje, ¿no? Que los hechos se narren de manera cronológica, que describa procesos, ¿no? De lo más general a lo más particular, ¿no? Esto es importante dentro del mensaje, ¿no? Del mensaje, cómo lo estamos organizando. Y finalmente, algo que tiene que ver con la interpretación, que es muy importante, que es el tema interpretativo, que es la idea central que se va a llevar la persona luego de haber realizado la visita. ¿Cómo le gustaría que recuerde la visita a Machu Picchu? ¿Cómo le gustaría que recuerde la visita al Capac Ñan? ¿No? Después de la visita, después de leer un folleto, en fin, con tantas actividades que podemos hacer. Y pensaba en ello temprano, por ejemplo, les contaba, ¿no? Que había trabajado en un sitio, o él trabajaba en el Capac Ñan, y
Pienso, por ejemplo, en un sitio en la Sierra de Piura, que se llama Aipate, que está ubicado en la provincia de Ayabaca, frontera en Ecuador. Este es un sitio que es un centro administrativo inca, que está ligado al tramo del Capac Ñan a Aipate, Las Pircas en Ecuador. Y, por ejemplo, no es lo mismo que te digan, vamos a visitar, o lo lea, o te lo cuente el guía, Aipate, un centro administrativo inca en la Sierra de Piura, a que luego puedas escuchar este mensaje, ¿no? Aipate, símbolo de la conquista incaica del territorio de los guayacundos ayahuacas. Porque eso quizás te despierta más interés, ¿no? ¿Quiénes fueron los guayacundos ayahuaca? ¿Hubo conquista inca en el norte del Perú? En fin, una serie de cosas que pueden ir provocando y despertando el interés a partir de esa idea que tú le muestres o que quieres que se quede el visitante con lo que estás comentando sobre el Capac Ñan, ¿no? El Capac Ñan tiene una serie de, vamos a decir, de elementos que contar, que mostrar, que no solamente son los centros administrativos, el mismo camino, sino también las estructuras asociadas al camino, el paisaje, ¿no? La población, la comunidad donde está sentada, en fin, una serie de factores que enriquecen la visita y el recorrido en el camino inca. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es la misión del guía para nosotros, de alguna manera, que está ligado, vuelvo a repetir, a esa función nuestra como dirección de llevar el mensaje para la protección? Consideramos que una de las funciones o misiones que pueda tener el guía para promover o para, digamos, sí, para promover esa participación de los guías en la protección del patrimonio es que es la función misma que tienen, ¿no? Porque de alguna manera el mensaje que están comunicando ayuda a promover esa reflexión del visitante, ayuda a comprender y conectar, no tanto aprender, sino que lo que reciba, esa comprensión, ese mensaje que está de alguna manera ayudándole a entender lo que está visitando, va a generar actitudes positivas hacia el patrimonio cultural, ¿no? ¿Y qué significa tener actitudes positivas hacia el patrimonio? Es que se use y se visite el patrimonio de una manera responsable, que se difunda los valores del patrimonio visitado, que se respete y cuide el patrimonio y el entorno al que está asociado, que se provoque o se promueva, perdón, una relación de aprecio por el patrimonio visitado y finalmente lo que busca la interpretación en el fin último, por decirlo así, es la conservación, asegurar la conservación del patrimonio, no solamente por parte del visitante, por esa actitud, sino también por la población en la que está circunscrita, por decirlo así. Siguiente, por favor. Y con esta termino. Ejemplos para reflexión en el mensaje, ¿no? Cuando vayamos también, digamos, llevando por ruta a los turistas o a los visitantes que recorren el Capac Ñan, hacerlos reflexionar con preguntas sencillas, ¿no? Como por ejemplo estas dos que colocamos en el sentido de que permitiría que su nieto destruya el nicho de su papá para robarle su ropa en la que fue enterrado y deje esparcidos los huesos, ¿no? Son preguntas sencillas que van a lo familiar para poder luego reforzar ese mensaje sobre el patrimonio cultural o ponerlo en esa posición. Y por otro lado, dejaría que su hijo trafique con el crucifijo con el que fue enterrada la mamá de su vecino. Son preguntas que nos llevan a la reflexión, a entender el valor del legado cultural, sea o el legado o el patrimonio desde lo familiar hasta lo más universal que tenemos, ¿no? Que es nuestro patrimonio cultural. Y en este caso de Cusco, que no solamente es un patrimonio cultural nacional, sino que estamos hablando de dos bienes, tanto Machu Picchu como el Capac Ñan, que son patrimonio mundial, ¿no? Y que eso es motivo de orgullo, de ser privilegiados de algún modo y que nos lleve pues a poder tener nosotros mayor énfasis pues para poder transmitir de mejor manera todo ese valor patrimonial que tiene el Capac Ñan Patrimonio Mundial. Bueno, hasta aquí ha sido mi participación y bueno, ya me comentan si tienen alguna pregunta, si no pues seguiremos con Silvia que sigue con la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Carla. Seguimos con la reflexión y bueno, en el campo turístico solemos ver algunos comportamientos de nuestros visitantes, ya sean extranjeros, nacionales, que no están muy familiarizados con la responsabilidad respecto del patrimonio, ¿no? Y esta imagen que estoy mostrando es una clara
forma de ver que esta persona que vemos aquí que está subida en una estructura del Capac Ñan, específicamente en un lugar en Argentina, en Salta, que pone en riesgo no solamente los cimientos de la construcción, sino también su integridad física, ¿no? Por quizás tener una buena toma o tener un lindo recuerdo de la visita, ¿cierto? Entonces, esta reflexión nos lleva a pensar cómo podemos hacer para que nuestros turistas o nuestros visitantes lleguen a esta reflexión, ¿no? Como bien lo dijo Carla, el intérprete, el guía intérprete, es una categoría, es una especialización, es el aliado de la comunicación del patrimonio, tanto del patrimonio natural como del patrimonio cultural, porque vamos a ver que los niveles de protección o los marcos que protegen y difunden y defienden el patrimonio son similares, ¿no? En el caso de la naturaleza, bueno, tenemos los entes que se responsabilizan quizás de ello, y nosotros que nos enfocamos un poco más en el tema del patrimonio cultural. Sin embargo, la experiencia que los guías, intérpretes pueden ofrecer al visitante tienen que ver con la explicación del hombre, de este hombre que está visitando este monumento, este sitio arqueológico, este camino, y explicarle cuál es el lugar, ¿no? ¿Cómo es su lugar? ¿Cómo es este lugar? ¿Y cómo está rodeado de este medio que le proporciona este paisaje, que le proporciona esta experiencia, ¿no? Entonces, parte de esta integración tiene que ver con el proceso de comunicación creativo, ¿no? Con estas herramientas que debe usar el guía intérprete para lograr estas conexiones y estas emociones y que el visitante se vaya no solamente en un aspecto reflexivo, sino también en un aspecto un poco más activo de los cambios que podría generar o que podría aportar al cuidado del patrimonio, ¿no? Entonces nos enfocamos como integrantes de la cadena de valor al turismo en la experiencia, ¿no? Y esta experiencia tiene que ir acompañada del mensaje, que bien Carla lo ha dicho, debe ser un mensaje que tiene ciertas características. ¿Pero cómo? Pues, ¿cómo el visitante realiza este proceso de conexión a través de su propia experiencia? Bueno, toda la narrativa que va a construir el guía intérprete tiene que ver con esta identificación de valores universales. ¿Qué son valores universales? Los valores universales tienen que ver con características que todas las personas del mundo entendemos. El amor, el afecto, la maternidad, la grandeza, ¿no? Los peligros, son valores que nosotros vamos a identificar rápidamente en cualquier idioma y en cualquier espacio cultural en el cual nos desenvolvemos. Entonces, la identificación de estos valores y su relación con el patrimonio, en este caso del camino, podría darnos pistas para que a partir de ahí podamos provocar una reacción que vamos a asociar a la experiencia colectiva en primer lugar, ¿no? Al del grupo que estamos llevando, ¿no? Algo conocido, tocar un tema que impacte, ¿no? Que genere curiosidad, que motive el saber más, ¿no? Y esa experiencia de la identificación de valores universales va a provocar una reacción única en cada ser. Todas las personas somos diferentes y esas personas tenemos nuestras propias experiencias, nuestro propio background, nuestra propia identificación y nuestra propia interpretación de los valores. Entonces, el trabajo del guía intérprete es un trabajo bastante elaborado, aunque no lo parezca, bastante planificado, para lograr que este valor sea asociado en la mente del consumidor, como cuando vemos un comercial de televisión y nos acordamos, igualito, y vamos a asociarlo a nuestra experiencia personal. Y esa experiencia la vamos a asociar a la experiencia del patrimonio que estamos teniendo en ese momento. A veces ese impacto, a veces no es un valor, digamos, positivo, porque quizás podamos querer llamar la atención de alguna situación de peligro del patrimonio, ¿no? O de desastres naturales, podemos enfocarlo desde ese punto, pero también podemos enfocarlo desde el punto positivo, desde la grandeza, desde el querer dejarle este legado, ¿no? O de querer dejar
esta experiencia para compartirla con otros, ¿no? Y esa es la reflexión que nosotros nos vamos a tratar de trabajar para generar en la experiencia personal del visitante esta relación y esta conexión con el patrimonio. Entonces, como les decía, es una estructura, es un trabajo planificado, no es un trabajo que no se hace porque solamente tengo la información y voy digamos, a darla, ¿no? El hilo narrativo que yo voy a utilizar va a tener un comienzo, va a tener un final, va a tener un nudo, ¿no? Pero también va a tener un contexto. Y este contexto se realiza y se indaga a través de esta estructura de comunicación eficaz del patrimonio, ¿no? Tenemos 3 etapas en las cuales podemos integrar y ver qué es lo que podemos tener como recursos para la interpretación y cómo vamos a lograr al final evaluar nuestra interpretación, retroalimentar, buscar la forma de mejorar el servicio turístico que estamos ofreciendo. Entonces, en la primera etapa de la estructura de la comunicación tenemos que hacer un pequeño diagnóstico, ¿no? Ver qué herramientas interpretativas tenemos disponibles. De repente tenemos un panel, de repente tenemos un espacio que nos permite un paisaje único, un paisaje que me permite hacer una parada, algún elemento físico, ¿no? Como puede ser una réplica que me permita interpretar o contextualizar esta historia que voy a narrar. El diagnóstico de las condiciones del recurso es importante también, ¿no? ¿Cómo está la situación del camino? ¿Está conservado? ¿Se mantiene limpio? ¿Cuáles son los espacios en donde se van a hacer las paradas? ¿Qué es lo que se va a contar en cada parada? ¿No? A través de un guión. Y la definición principalmente de los objetivos de interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que se lleve este visitante? Aparte de la experiencia, ¿qué mensaje quiero que se lleve, ¿no? Y a partir de ese mensaje se va desdoblando el objetivo. En una segunda etapa, y esto se entrega, y lo he subrayado, que nos parece que es una etapa muy importante, en el caso de que se dé, no siempre se da, porque a veces las rutas pues no tienen, digamos, comunidades alrededor, pero cuando se da, sí es importante hacer que esta segunda etapa sea participativa con la comunidad receptora. ¿Por qué? Porque a veces encontramos comunidades receptoras que no están de acuerdo con que en ese espacio por donde pasan los turistas haya turistas, ¿no? Y hay una relación un poco de disconformidad de las comunidades o de molestia porque se sienten invadidos, ¿no? Entonces, esta segunda etapa participativa con la comunidad receptora es importante. ¿Y por qué? Porque a partir de esta segunda etapa podemos incluir a la comunidad en la validación de la historia que queremos contar, de la experiencia que queremos dar, e incluirlos, ¿no? Y de esta manera forjar algún nicho que pueda generar algún tipo de desarrollo para ellos, ¿no? Entonces, esta validación y definición de temas, subtemas y mensajes también podría ser compartida con la comunidad en el caso que se diera, ¿no? Acciones para el cumplimiento de objetivos, ¿no? Marcar qué tipo de acciones voy a realizar para definir aquellos objetivos de interpretación. El primero de todos, creo que es el más importante y estoy segura de que lo domino muy bien, es la elaboración de un guión, ¿no? Siempre se elabora un guión, se tiene ahí, digamos, como recordatorio, ¿no? Se va aumentando información conforme aparecen las investigaciones, conforme el mismo guía se va documentando y realiza su narración. ¿Qué actividades de animación sociocultural pueden plantear en el camino? ¿No? Quizás, por ejemplo, si estamos frente a un paisaje que es propicio para la reflexión, ¿no? Podemos hacer una actividad de este tipo, alguna tarea que se encomiende a los visitantes y los recursos con los que contamos, ¿no? En algunos casos se utilizan, pues, mochilas interpretativas, algunas fotos o, como les decía antes, réplicas, ¿no? Con ello se trabajan propuestas de medios y herramientas, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y en esta tercera etapa, que ya es la etapa de la presentación del patrimonio al visitante, aquí lo más importante es conocer a quién le vamos a presentar el patrimonio, porque también sabemos que no es lo mismo realizar un guiado interpretativo con un turista nacional que hacerlo con un turista extranjero, que en muchos casos viene muy bien informado, ¿no? Del sitio que va a visitar.
Y finalmente, ya esto es parte de lo que es la misma gestión del propio guía, es evaluar su servicio y realizar una retroalimentación o feedback para mejorarlo, ¿no? Esto ya tiene que ver un poco más con el nivel de competitividad que pueda darse con el servicio dentro de, digamos, su desempeño individual como quizás el del operador para el cual trabaja, ¿no? Les hablaba del medio. El medio, por supuesto, depende del público, ¿no? Y acá yo veo, he buscado específicamente un letrero, una señalética que indica simplemente con un dibujo bastante llamativo una prohibición, ¿no? Bastante amigable, ¿no? Pero que comunica a veces mucho más que un letrero que dice prohibido pasar, ¿no es cierto? Entonces, los medios van a depender mucho de las personas, de nuestro público y de nuestros visitantes, ¿no? Y estos medios pueden ser personales y no personales y pueden adaptarse de acuerdo a la narrativa que tenga el guiado, ¿no? Los personales, que son los paseos guiados, los recorridos, algún tipo de material audiovisual de soporte. Todos los medios personales son aquellos que son atendidos por, digamos, en el momento con una, digamos, con una conversación, cuando es atendido personalmente, ¿no? Entonces, es adecuado que el medio personal, que el guía se ubique en estos medios personales y utilice de soporte algunas actividades de animación o representaciones simbólicas en el caso de que trabaje con la comunidad. Y los medios no personales son aquellos que nos sirven de soporte, que son las unidades interpretativas, las señaléticas, como esta que tenemos a la derecha, y los paneles. A veces, en algunos lugares, no en las zonas rurales, pero sí en algunas ciudades se está empezando a utilizar audiovisuales automáticos, que son audífonos, en donde ya no es necesaria una explicación, sino está grabada y uno se pone simplemente el auricular y escucha, ¿no? Exposiciones, exhibiciones interpretativas. Eso va también acomodado de acuerdo al espacio que voy a utilizar para el recorrido, de acuerdo a lo que vaya a mostrar, ¿no? No necesariamente tienen que ser todos. Pero en el quehacer diario, los visitantes, nosotros tenemos que conocer un poco a los visitantes, ¿no? En nuestro quehacer diario de guiado, el guía intérprete tiene que conocer de antemano, ¿no?, el perfil de las personas en las cuales va a llegar y sobre todo, esto que va a ayudar muchísimo en la interpretación, las motivaciones, ¿no? ¿Por qué está yendo? ¿Por qué está visitando? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué es lo que quiere conocer? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿No? ¿Qué tiene planificado? O digamos, cuáles son sus expectativas respecto no solamente de la experiencia, sino también del servicio. Porque aquí también vamos a asociar este quehacer del guía intérprete desde el contenido y cómo este contenido y cómo este discurso puede ayudar a que competitivamente mejore todo el servicio turístico, ¿no? Entonces, sabemos que estamos en un contexto de ocio, sabemos que no vamos a ir a educar al turista, pero sí vamos a hacer que este turista reflexione sobre lo que está visitando, reflexione para que piense también en que este bien que está visitando hoy debe también, de alguna manera, ser sustentable para que lo visiten las generaciones siguientes, ¿no? Y también entender que la conservación de este bien también genera una cadena de valor alrededor del recurso. Los mismos guías somos parte de esta generación de valor del recurso, ¿no? Entonces, para el quehacer diario es importante tener esta información, ¿no? El guión elaborado de acuerdo a, como les comentaba, ubicando valores universales asociados al recurso, como bien lo expuso Carla. El Cusco tiene una serie de valores universales excepcionales que también pueden ser parte de este discurso, pero aparte de ello también podemos, digamos, trabajar otros, ¿no? Como les decía, el riesgo, el peligro, la felicidad, el sentido de comunidad, de acuerdo a el espacio en el que estamos haciendo el guiado. ¿Qué acciones podemos tomar en el quehacer diario los visitantes y la experiencia con el patrimonio? Bueno, primero, lo ideal, que no se da siempre, es el manejo de grupos pequeños, ¿no? Cuando manejamos grupos pequeños es mucho más fácil llegar a ellos. Hay mucho nivel de confianza, sobre todo cuando los guiados son largos, demoran días, están
mucho tiempo compartiendo muchas vivencias. Entonces, el manejo de grupos pequeños es ideal. Sé que no siempre se da, pero es el ideal. Practicar un turismo responsable con los desechos y el desgaste del recurso, el desgaste natural del recurso, ¿no? Sabemos que el recurso se tiene que mantener, se tiene que conservar y es necesario que nosotros pongamos las reglas claramente desde el principio del recorrido, ¿no? El tema de los desechos es un problema que afecta mucho a los sitios arqueológicos, sobre todo en el Cusco hay mucha visita y sabemos que los visitantes generan basura, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, digamos, utilizar un discurso también que desde ese punto de vista vaya protegiendo o haciendo un trabajo preventivo del tema de los desechos y el desgaste natural del recurso. Respetar la estacionalidad del recurso, ¿no? Sabemos que hay un tiempo en el que el recurso o el camino se conserva, se mejora, se limpia, ¿no? Y ese tiempo de estacionalidad hay que respetarlo, si no, no lo vamos a poder mantener. Otro tema que podemos hacer en nuestro quehacer diario es el manejo adecuado de zonas de las paradas y los implementos de viaje que se utilizan, sobre todo en los recorridos largos, ¿no? Esto y los servicios conexos como los baños o las zonas en donde se deposita algunos servicios de camping o etcétera. Y a partir de nuestro marketing turístico, ¿no? Ya sea del operador, ya sea el marketing personal, porque muchos guías son independientes, entonces el marketing personal también ayuda, te da, pues, ¿no? Una especie de distinción, el estar siempre manteniendo un comportamiento responsable con el patrimonio, ¿no? Eso pasa en la promoción del servicio de boca a boca o ya sea por las redes sociales, ¿no? Entonces, también trabajar ese tema de la difusión, digamos, preventiva, ¿no? Yo soy un guía que trabajo en este espacio y soy un guía responsable, ¿no? Eso te da como profesional un valor agregado, ¿no? Y para terminar, algunas oportunidades en esta nueva normalidad. Estamos saliendo de una etapa de crisis sanitaria por el COVID y sabemos de que le hemos pasado mal. El sector turismo le ha pasado muy mal, pero dentro de la crisis aparecen oportunidades. Entonces, esta pandemia lo que ha traído como oportunidad es el cambio de actitud hacia el viaje. Ahora uno es más precavido para viajar, es más cuidadoso con su salud, busca experiencias significativas dentro de ese marco del cuidado de su salud y también del cuidado del espacio que se visita. Entonces, eso hay que aprovecharlo también en el discurso. El trabajo articulado con emprendimientos localmente enraizados, o sea, la participación de las comunidades que están alrededor del camino y que están también alrededor de los sitios arqueológicos, va a ser más versátil y sincronizado con el cuidado del patrimonio, definitivamente, ¿no? Y bueno, la oportunidad más grande del Cusco es mejorar aún más el nivel competitivo como destino, ¿no? A pesar de recuperar sobre todo esa postura, ese nivel inicial que teníamos antes de pandemia, en donde el turismo llegaba, el turismo dejaba pues ingresos importantes, ¿no? Y nuevamente pues estamos escalando, subiendo nuevamente la montaña para llegar a esa situación, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad que se presenta para cambiarle un poco el chip a aquellas personas que no estaban, pues, siendo responsables con el patrimonio. Entonces, finalmente, para terminar en este aspecto turístico, sí consideramos que el guía intérprete que trabaja estos discursos de defensa, de protección, y que trata de llegar a los visitantes con esta idea de preservación, es un aliado para la protección y defensa del patrimonio. En su quehacer diario es un aliado. ¿Por qué? Porque asume el rol del embajador del país. Esta es mi casa, yo la cuido y te voy a invitar a que vengas, te pido que también la cuides, ¿no? Ese es el comportamiento que el guía intérprete debe asumir. ¿Por qué? Porque así le da un valor agregado a la competitividad de su servicio, porque así maneja información verificable y sensible para poder elaborar un discurso de valoración del patrimonio, ¿no? Se integra el quehacer diario
todas sus acciones diarias, de todas sus acciones laborales, a la narrativa de la protección y defensa hacia el patrimonio y también hacia la comunidad receptora. No porque estoy en la ciudad del Cusco y el Capac Ñan no está pues próximo, ¿no? Voy a no afectar a esta comunidad receptora. La comunidad receptora es todo, ¿no? Todo ese conjunto. Entonces, si yo doy un mal servicio, si yo soy un guía irresponsable o un guía que no defiende y protege su casa, voy a perjudicar a toda la comunidad receptora, ¿no? Pero un guía intérprete responsable, aliado de la protección y defensa del patrimonio cultural, sí lo va a poder hacer, ¿no? Y, por supuesto, es digamos, una escala que va a desarrollar una especialización y una capacidad diferente a la de cualquier guía que trabaje en cualquier otro espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque va a lograr hacer un real aprovechamiento sostenible del patrimonio dentro del modelo turístico de cultura, ¿no? De manera responsable. Entonces, concluimos con esta pequeña ponencia, ¿no? Con que la defensa del patrimonio cultural de la nación es una tarea compartida en la que todos cumplimos un rol importante. Ya lo ven, el guía intérprete cumple un rol importantísimo. Ciudadanía, empresas, gobiernos locales y regionales. Solo trabajando juntos lograremos la apropiación responsable de nuestro patrimonio cultural y por ende su uso social sostenible. Para cerrar siempre nuestras presentaciones, indicando que patrimonio cultural somos todos los miembros de la comunidad podemos desarrollar la protección al patrimonio. Muchas gracias. Muy agradecido, Magíster Silvia. En verdad, esta fecha es muy importante porque da mucho más valor agregado al licenciado en turismo, al técnico dedicado a las actividades del turismo, y podemos percibir claramente de que la función del guía como intérprete de la cultura, tanto del patrimonio cultural y del patrimonio natural dentro de un paisaje cultural, ya sea arqueológico o histórico, es muy importante, debido a que son ustedes quienes tienen la misión de tener el mejor manejo, tanto de la información, tanto del grupo, del espacio, del tiempo, de usar todos los elementos que permitan el disfrute del visitante. Y agradecemos muchísimo a las dos señoritas profesionales del Ministerio de Cultura de Lima por esta magna exposición, esperando de que el público también tenga bien de poder tomar en consideración todas estas pautas para mejorar las condiciones del guiado en nuestra ciudad. Muchas gracias. Dicho esto, pasamos a la segunda etapa de la exposición. En esta oportunidad tenemos la presencia del arqueólogo Francisco Huarcaya Quispe, magíster, quien nos va a exponer sobre la importancia de los monumentos arqueológicos en la red de caminos Inca del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Primeramente, saludarla a este evento tan importantísimo de nuestro patrimonio cultural. Mira, el quien les habla es arqueólogo responsable de los monumentos arqueológicos en la red de Camino Inca, Machu Picchu actualmente. Para empezar, quiero compartir mis experiencias laborales, mucho más antes, trabajos de investigación arqueológica en Camino Inca. La red de Camino Inca se encuentra ubicado dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu. Tiene 4 rutas de ingreso principales que son usados y siendo administrado por el Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura, Jefatura del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, en la parte cultural, y Cernan en la parte natural, los cuales las rutas que inician desde el kilómetro 82 de la línea férrea Cusco a Machu Picchu. Jurídicamente se encuentra en la zona de tratamiento especial correspondiente al distrito de Ollantaytambo. Y la otra ruta de ingreso es por Salcantay, por el distrito de Mollepata, conecta hacia el sector de Paucarcancha y se empalma a Camino Inca de ruta tradicional en Huayllabamba. Y la otra ruta de ingreso es por el distrito de Santa Teresa,
por sectores de Lukmabamba, monumento arqueológico de Tapata, Aobamba, hidroeléctrica. Y por último tiene la ruta Camino Sagrado del kilómetro 104, que solo se hace un solo día. Podemos ver en esta imagen, ¿no? El kilómetro 82, Piscacucho, efectivamente se encuentra en esta. Sin embargo, tenemos la red vial Inca por ambas márgenes del río Vilcanota. Uno por margen derecha, que pasa por monumento arqueológico de Salapunco, Janabamba, Jorihuayrachina, Toronto, Llamarcancha, Escalirachayo, luego continúa a Obamba y llega al kilómetro 104 Chachabamba, ¿no? Pero obviamente el camino por margen derecha continúa hacia Aguascalientes al Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Durante mi experiencia de trabajo, tanto investigación arqueológica como puesta en valor y propiamente también como arqueólogo que nosotros nos abocamos a realizar trabajos de prospección arqueológica. En este sentido, en ambas márgenes se ha registrado eventos culturales, estructuras. Por ejemplo, acá tenemos, claro que Salapunco, tenemos ya Salapunco, Janabamba, y así, ¿no? Que no se ve por márgenes en otra parte, ¿no? Pero por margen izquierda vamos a ver justamente aquí zona especial de protección arqueológica, que está en la jurisdicción del distrito de Ollantaytambo. Y el camino prácticamente acá entrecortada la línea es el camino original, ¿no? Que va por la parte alta a la yacta de Machu Picchu, pero actualmente tenemos un camino contemporáneo que podemos ver esta línea, llega a Mizcay, continúa a Wilcaracay y Huayllabamba, Luluchapampa, Huarmeoensjabra, ¿no? Perfecto. El área del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, nosotros actualmente estamos haciendo trabajo de mantenimiento y conservación de 20 monumentos arqueológicos, las cuales podemos ver en esta imagen, ¿no? Los monumentos que están en mantenimiento permanente con los trabajos que realiza nuestro personal técnico obrero. Igual podemos ver acá los nombres de los monumentos, pero más adelante voy a precisar a detalle a cada monumento arqueológico. Como es mi tema, porque es importante y interpretación, acá voy a abocar. ¿Por qué es importante la conservación? Todos ellos requieren de un cuidado y de técnicas de conservación que nos ayudan a mantener en buen estado aquellos bienes que hemos heredado de nuestros antepasados. Sin embargo, son muchas las personas que todavía se muestran indiferentes sobre el tema, cuando no contribuyen a agradar los daños. Conservar nuestro patrimonio cultural es muy importante porque tenemos la obligación de transmitir a las generaciones futuras, porque es una fuente de información que nos habla de dónde venimos y porque nos permite establecer vínculos estrechos entre nosotros y con nuestro territorio. Al igual que todo padre y madre que quieren dejar bien provisto a sus hijos, debemos cuidar, conservar y respetar. Nosotros, el personal técnico y el quien habla como profesional, que he trabajado mucho tiempo en trabajos de investigación arqueológica y restauración y puesta en valor de monumentos prehispánicos, recintos, andenes, caminos. Efectivamente, acá nosotros, como parte importante de conservación, tenemos que efectuar este tipo de tareas. Este tipo de tareas son técnicos. Primeramente tenemos que ver el estado de conservación, por qué viene el problema de pandeo colapso de un monumento. A raíz puede ser natural, puede ser antrópico. Entonces, en este sentido, realizando una evaluación técnica, tenemos que realizar, de acuerdo a las cartas internacionales de la conservación, que nos permite mínima intervención.
Por ejemplo, esto es uno de los monumentos en Sayamarca. El año pasado hemos tenido un problema de pandeo por la humedad y por el tiempo también. Entonces, necesariamente tenemos que realizar un análisis estructural y luego se tiene que hacer un registro minucioso fotográfico, dibujo técnico, como podemos acá el personal está haciendo, para poder desmontar el muro y intervenir, ¿no? Entonces acá intervienen arqueólogos, acá interviene un maestro de obra, interviene el personal que tiene que realizar. Por ejemplo, acá tenemos que armar crucetas para poder ubicar los puntos de intersección a un segmento de un recinto, ¿no? Que está en proceso. Luego se procede, una vez cuando ya está realizado el dibujo técnico a escala, el registro fotográfico, inmediatamente se realiza el desmontado del muro y tiene que realizarse el armado de muro seco y para luego devolverlo. En este caso, en esta imagen, hemos realizado el estudio, el análisis estructural de pandeo del muro. Hasta esta altura tenía el problema de pandeo, colapso, entonces necesariamente teníamos que desmontar hasta esta altura. Luego iniciamos con el armado del muro, ya utilizando con los elementos que se requiere, el mortero, ¿no? Que se tiene que dormir 3 meses para poder intervenir en este caso, ¿no? Y esa es la forma de la intervención que realiza el personal técnico. Y aquí, finalmente, cuando ya se termina el armado, la restitución con sus propios elementos, se tiene que hacer el emboquillado de los paramentos, como podemos ver en esta parte, ¿no? Una vez ya concluida, se tiene un registro fotográfico, como podemos observar en esta parte, exterior del muro y el interior del muro, que ha quedado intervenido. Y acá bien claro podemos observar, este es el segmento del recinto que hemos tenido un problema estructural y lo hemos realizado la intervención restaurativa con sus propios elementos líticos, la parte interior y el exterior que podemos mostrar en esta bien clarísimo, si nota acá los detalles de intervención. Perdón, ¿me escucha? Sí, Magíster, continúa. Ya cuando una vez ya está concluido la intervención del monumento cultural, podemos observar una vista panorámica, la intervención en este pequeño tramo, ¿no? Entonces, eso es la forma que nosotros, la conservación, por eso es la importante, porque nosotros no podemos dejar que el muro que siga pandeando o colapse. Entonces, inmediatamente tenemos que hacer con los parámetros de intervención técnica y realizar, y actualmente muchos de nuestros guías posiblemente están escuchando, no lo estoy mintiendo, es la forma que se ha realizado y actualmente tenemos en ese estado. Perfecto. La conservación atiende el tratamiento de elementos individuales de la edificación, objetos en colección materiales. Dentro de este concepto, los tratamientos de conservación están destinados en principio a la protección, limpieza y mantenimiento del material original. Implica diversos tratamientos que incluyen consolidación, reparación, refuerzos estructurales y en casos extremos la restauración. Los bienes patrimoniales de origen cultural o natural deben ser únicos, irreemplazables y auténticos. Y justamente nosotros realizamos esta actividad que podemos observar en esta imagen, ¿no? En Huñayhuayna, el personal técnico está realizando con trabajo de control de vegetación utilizando la moto guadaña, que se tiene que hacerse en espacios abiertos, porque nosotros no podemos avanzar simplemente haciendo un trabajo a segadera o machete, mientras una parte avanzamos y nuevamente está retoñando las plantitas. Entonces, más recomendable es la utilización de moto guadaña. Y todo el material excedente, después del corte, tenemos que sacar, retirarlo, algo fuera del monumento cultural, a una distancia de 100 o 70, 80 metros, para que
el espacio quede libre, ¿no? Igual, una vez cuando ya hemos realizado el trabajo, así se expone y disfrutable para nuestros visitantes, esperan, ¿no? Los monumentos arqueológicos, ¿no? Como podemos ver en esa imagen. Podemos ver igual, ¿no? La autenticidad. Aquellos bienes que no han sufrido restauraciones o profundas, han sido mejorados o desnaturalizados a lo largo de los siglos, es decir, que se conservan tal como fueron construidos o como eran en el momento de su formación. La conservación incluye todas las medidas prácticas y técnicas necesarias para mantener el sitio en buenas condiciones, con un patrón que permite disfrutar del bien cultural sin deteriorar. Planes integrales de manejo participativo en sitios e inmuebles de valor patrimonial, UNESCO, ¿no? Países amigos. La conservación del patrimonio cultural es importante porque son herencias culturales que nos han dejado nuestros antepasados. Es muy importante para nuestro país porque atrae a muchos turistas y nos ayudan a crecer económicamente, pero también es importante porque permite saber cómo eran las costumbres y creencias de nuestros antepasados. El patrimonio es muy importante porque hace identificar las culturas o costumbres de cada país. También es importante porque nos hace ver cómo eran las costumbres, tradiciones, pinturas rupestres de nuestro legado ancestro con ayuda de las leyendas, ¿no? Como podemos ver en esa imagen, ¿no? El patrimonio cultural es muy importante ya que perteneció a nuestros antepasados y ahora nosotros lo heredamos. Por eso tenemos que conservarlo, porque es un tesoro muy preciado para nosotros los peruanos. Estos patrimonios son parte de nuestra identidad y parte de nuestras costumbres. ¿Cómo podemos ayudar a cuidarlo, mantener limpio nuestro patrimonio cultural, material? No eches desperdicios ni contamines los monumentos arqueológicos, camino inca que visites como espacio sagrado, huacas, miradores, entre otros. Proteger el entorno de los atractivos culturales. Cuida Camino Inca, monumentos arqueológicos, miradores, apachetas, espacios sagrados, andenes. Mantenga limpio, no realizar pintas en estructuras arquitectónicas, rayadoras, en pisos prehispánicos, interior de recintos, espacios abiertos con bastones metálicos. No arruines los monumentos culturales. Los monumentos no funcionan como área de esparcimiento. No está bien sentarse o apoyarse en ellos. La forma más darles un buen uso es apreciarlos y buscar conocer más sobre ellos. Cada uno ha sido hecho con un propósito y su carga histórica es valiosísima. La protección y defensa del patrimonio cultural, pues, una tarea que compete no solo al personal de las instituciones culturales, sino también a cada ciudadano. La tarea más importante es lograr un cambio de actitud en la comunidad en general, es sensibilizar a la población en torno a la importancia de nuestro legado. Los monumentos incas, aquellos viejas iglesias o los antiguos y amarillentos, papeles son importantes, vestigios del pasado, la memoria de nuestros países que todos debemos contribuir a resguardar. Los gobiernos, organizaciones e instituciones locales son los líderes principales para conseguir este cambio de conducta. A continuación, mencionaremos algunas tareas básicas para adecuación, gestión y protección del patrimonio cultural de cada localidad. Riesgos que debemos de prevenir. El patrimonio cultural es sumamente frágil y está expuesto a una serie de peligros. Puede ser afectado por desastres naturales como terremotos, inundaciones, lluvias, avalanchas
o factores climáticos como humedad y las variaciones de temperatura por la acción de plagas y pestes como son los insectos, roedores, hongos, líquenes y por la acción humana que incluye desde el descuido y negligencia en la administración o cuidado de un bien, hasta el robo o hackeo. Si dañamos o destruimos un objeto o una construcción que fue creada hace cientos de años, ya no la podemos recuperar. Podemos intentar reparar el daño a través de la restauración, por ejemplo, pero el objeto nunca será el mismo. Cuando se destruye o se pierde un bien considerado patrimonio cultural de la nación, perdemos también el valor cultural del mismo y la posibilidad de interpretar el contexto en el que fue creado. Es como cuando se destruye o se pierde un bien considerando patrimonio cultural de la nación. Perdemos también el valor cultural del mismo y la posibilidad de interpretar el contexto en el que fue creado. Es como si poco a poco fuéramos perdiendo la memoria y la experiencia de lo vivido. Nuestra nación se va vaciando de aquellos que nos da un significado, identidad comunes. Si poco a poco fuéramos perdiendo la memoria y la experiencia de lo vivido, nuestra nación se va vaciando de aquellos que nos da un significado de identidad. Mantener alerta ante cualquier amenaza. Esta es nuestra responsabilidad, estar vigilantes ante cualquier amenaza hacia el patrimonio. Si eres testigo de alguna situación que atenta contra él, puedes comunicarte, ¿no?, con los vigilantes o del Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, también con la Policía de Turismo, ¿no? Al número 0822 2221. La línea es gratuita y está dispuesto las 24 horas. Demuestra tu amor por el patrimonio cultural, cuidando y difundiendo nuestro patrimonio ancestral con los que nos visiten. Por ejemplo, acá podemos ver en esta imagen amenazas naturales. Tenemos ahí cambios de temperatura, erosión por viento, sismos, erosión por lluvia, humedad, inundaciones, incendios forestales, avalanchas, ¿no? En amenazas humanas hay negligencia de autoridades, invasiones, la modernización, la minería informal, indiferencia ciudadana, tráfico ilícito, expansión agrícola y el vandalismo y robo o hackeo, ¿no? Y las basuras o desperdicios que dejan, ¿no? ¿Cómo contribuir con la protección de nuestro patrimonio cultural? Planificar una gestión adecuada. Es necesario establecer una estrategia general de defensa y planes de manejo para los sitios o monumentos más importantes. No hackear, no suba, no pinte ni destruya los muros en lugares arqueológicos. Estimular la participación ciudadana en el cuidado de los bienes culturales. Para ello es indispensable la educación, así como establecer incentivos para la formación de grupo de apoyo y la inclusión de ciudadanía en la toma de decisiones, difundiendo las necesidades de protección y sus posibles beneficios. No a la venta de terrenos en zonas intangibles, no depreda la flora ni la fauna, no pasta los animales en sitios arqueológicos, ¿no? Elaborar normativa de protección. Entre otras medidas, incluye declarar zonas intangibles y en alrededor de los sitios o monumentos, establecer zona rígida en los centros históricos, aplicar normas en la construcción, cuidar el ornamento y higiene, ¿no? Acá no arroje desperdicios, no levantar construcciones de material noble en zonas arqueológicas, ¿no? Nuestra institución, Ministerio de Cultura, es una institución pública, pertenece al Estado. La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco tiene como función y objetivo investigar, registrar, defender, conservar, promover y poner en valor y difundir las manifestaciones culturales y el patrimonio cultural.
regional, ¿no? Para contribuir al desarrollo nacional con la participación de la comunidad. El sector privado y la integración intersectorial liderar el proceso de integración cultural de la región Cusco, desarrollando todas las potencialidades existentes en forma adecuada y racional. Bueno, mi tema, como es un trabajo de importancia y interpretación, ¿no?, de monumentos arqueológicos en la red de Camino Inca, vuelvo. Nosotros hacemos trabajos de mantenimiento de 20 monumentos, de los cuales ocuparse de los en 45 minutos o 60 minutos el tiempo es mínimo. En esta vez solamente voy a enfocarme en 2 o 3 monumentos culturales, su interpretación. Sala Punco. El que les habla, trabajé desde 2007 hasta 2013 en Sala Punco, con trabajos de investigación arqueológica y puesta en valor del sitio, las cuales tuve las bonitas experiencias y además se ha recogido bellísima información arqueológica para la región del Cusco, especialmente para el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, toda la información cultural resultado de las excavaciones arqueológicas. Antes de mi intervención prácticamente, Sala Punco, no se notaba aquí en la parte superior del monumento, podemos ver, esta línea es el canal prehispánico inca que viene desde el sector de Huaytampo y prácticamente pasa por Sala Punco por la parte superior del monumento, por la roca madre maciza, a Canabamba. Entonces, el recorrido de este canal son 4 kilómetros de distancia. Y en Canabamba tenemos registrado el reservorio Inca. Entonces, hasta ahí ha llegado el agua, ¿no? Producto de los trabajos de investigación arqueológica, se ha sectorizado Sala Punco. Monumento mismo tenemos acá, que está prácticamente el área cultural entrecortada por esta línea férrea. La estructura prehispánica está asentada prácticamente desde orilla del río Vilcanota hacia la parte superior. Entonces, Sala Punco se encuentra ubicado en la margen derecha del río Vilcanota en el kilómetro 83, línea férrea. Ya. Y de acuerdo a las investigaciones arqueológicas que se han registrado, tenemos 8 sectores. El sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, y acá tenemos un sector Choquilusca, y otro de los sectores que además, sector Chayacata, y acá tenemos otro sector Chamancata, y acá tenemos otro sector Isla Chico y Isla Grande, y otros sectores ya aquí hacia la montaña Verónica también tenemos Llamacancha, sitios culturales. El monumento arqueológico, la ubicación está en un espacio sagrado que está relacionado al Apo Huacayhuilca, y ahora conocen con el nombre la Verónica. Y Sala Punco prácticamente, de acuerdo a investigaciones realizadas, documentos, sugiere que este sitio formaba parte de propiedad de Pachacuti. La referencia es no histórico a ubicación de Piccho, ¿no?, sobre el puente de Chaullay, y la identificación documento de ente marca. Y otras tierras a lo largo del río Urubamba muestra que este pertenece a Inca Yupanqui, es decir, a Pachacuti. Es probable que el área de la hacienda Gente, Patallacta, Cosichaca, hasta Machu Picchu en la margen sur del río Urubamba, corresponde a la propiedad de este Inca.
En esta área está igualmente ubicado Cedobamba, Camino Inca, y estamos en el conjunto de estas haciendas fue la propiedad del Inca Pachacútec, heredada por Sopanaca, la cual originalmente ofrecía instalaciones para el descanso, ceremonias y el mantenimiento de una familia extensa. Se dispone de un excelente ejemplo de una variedad de recursos e instalaciones que disfruta que el Inca, ¿no? Antecedentes arqueológicos. Se realizó la investigación bibliográfica dentro del cual se halló mínima cantidad de información. Te hablo hace, cuando empecé a trabajar 2007, que no había trabajos de información arqueológica, pero a partir de ahí sí ya tenemos trabajos por mi persona y también algunos colegas han continuado, actualmente también están trabajando en el sector Choquillusca, ¿no? Entonces, ya tenemos una información, pero mucho más antes solamente tuve la información de Ana Kendall, que ha realizado diversas investigaciones de campo, ¿no? Levantamiento de planos, prácticamente no así una excavación en sitio, ¿no? La interpretación. Salapunco es un espacio cultural sagrado. Tiene la función administrativa. ¿En qué sentido? Está ubicado prácticamente a un espacio donde para acceder a la yacta de Machu Picchu por margen derecha es encañonado, cerrado la cuenca. Entonces simplemente era un camino corto, o perdón, no era un espacio, lamentablemente, simplemente entre Roquedal, un acceso para continuar el camino. Entonces, Salapunco era un centro administrativo. Toda la gente que en tiempo prehispánico, sabemos muy bien la actividad del trueque, todos accedían por este sitio, se tiene que hacerse realizar el control, ¿no? Y tanto los que subían del valle en este sector. Posiblemente nuestros amigos guías me están escuchando, también conocen muy bien. Es un sitio estratégico de administración de acceso en este tiempo prehispánico. Ahora, a nivel de centro ceremonial religioso, a través de mis trabajos de investigación arqueológica, he definido, he tomado, podemos ver esta imagen, los espacios abiertos, prácticamente tenía la función de ceremonia ritual. Esto digo con los trabajos de información arqueológica, material cultural de fragmentos de cerámica ceremonial inca. ¿Ya? Y ahora todos espacios a ambos lados tenían sus propios accesos. Obviamente cuando he empezado no se registraba porque tenemos un problema, más adelante veremos. Hay un problema de la parte superior todo el tiempo, siempre, como es pendiente, hay erosión, hay desprendimiento de rocas, entonces toda esta parte estaba soterrado, el canal, los accesos, los andenes. Entonces, cuando hemos realizado trabajos de investigación arqueológica, hemos registrado estructuras soterradas asociadas a material cultural que muestra, evidentemente, es un espacio sagrado, relacionando al Apu Huacayhuilca, del monumento mismo a Huacayhuilca, próximo, hay una relación directa. Y así también al río Vilcanota, pero en el tiempo prehispánico, el río Huilcamayo. Ahora, por otro lado, también hay una relación al canal que viene del nevado de Huacayhuilca, del sector de Huaytampo, que pasa justamente por acá, Janabamba, también está relacionado, y está relacionado también a pinturas rupestres que están en esta parte. Y Salapunco prácticamente estaba en proceso de construcción. Hay algunos segmentos de los muros, por ejemplo, acá podemos ver
la estructura prehispánica en forma sexagiante que asemeja a Sacsayhuamán, que representa al rayo Illapa. Por eso digo, es sagrado, al rayo Illapa. Entonces, este segmento del muro continúa, pero lamentablemente, por problemas de tiempo, posiblemente se quedó ahí, pero algunos elementos líticos soterrados que están al próximo del muro, que estaba en proceso de construcción, se ha registrado. Por eso digo, son administrativo y centro ceremonial religioso. Podemos observar aquí. Esto es el trabajo donde he realizado la plataforma de los andenes, espacios sagrados, que está relacionado directamente aquí al Lapo Huacayhuilca. Ustedes dirán, ¿qué es Huacayhuilca? Huacay es llorar. Huilca es el espacio sagrado. Entonces, ¿qué quiere decir? El nevado, el Lapo Huacayhuilca, está soltando el agua, sus lágrimas, al valle de Piscacucho, que esta zona todo el tiempo 2 veces sacan la cosecha, los productos del maíz, el mejor maíz en Valle Sagrado de los Incas. Gracias a este nevado que suelta sus lágrimas para que el poblador actualmente podrían regar. Y mucho más antes, igual también toda esa cuenca, todo ese camino sagrado, esa parte que en Piso Valle, lamentablemente todo es área agrícola y bastante recurso hídrico. Entonces, por eso yo digo, es un espacio ceremonial cultural, agua en esta parte, ¿no? Acá podemos ver el segmento de estas estructuras estaba soterrado, pero con el trabajo que he concluido, se ha realizado en este sector 1 y sector 2, actualmente se encuentra en este estado. Como puedo mostrar, esta planimetría urbanística del sitio. Y aquí, como les decía, el problema es acá. 2010, cuando ha habido el problema de inundación, las lluvias, y justamente mi personal, nosotros hemos estado trabajando aquí en el sector 1, haciendo el trabajo de ciclopio del muro, de la línea férrea, que lamentablemente de un momento a otro nos ha causado todo este problema natural que se ha desprendido la roca y de todo el elemento, muchas grandes piedras, han llegado hasta las plataformas de este sector, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Por eso, todo este sitio, lamentablemente por el problema geológico, todas las estructuras, muchos de estos, están soterradas, ¿no? Aquí podemos ver, se encuentra constituido por materiales de coluvio aluvial que corresponde al material transportado por el río, abajo en la parte inferior de Urubamba, y el proceso de acumulación de aguas blancos de la cuenca han sido intensos, lo que han formado terrazas de origen aluvial. Se observan eventos geodinámicos como deslizamientos y asentamientos, desprendimientos, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Igual, acá podemos, he visto, tenemos el Parque Arqueológico Nacional, un geólogo que trabaja y ha encontrado estas eventualidades donde estoy señalando a la fecha, tenemos 3 tipos de eventos geológicos hacia el monumento arqueológico de la parte superior de ocasión del problema de afectación, ¿no? Bueno, aquí igual tenemos preparación de ofrenda ritual, ¿no? Nosotros, cuando realizamos, bien claro dice, ¿no? Trabajos de investigación etnográfica, ¿no? Dice, si no hay una comunicación directa, el ser humano con el medio natural, lamentablemente viene algunas pérdidas, algunos castigos, llámase así. Entonces, nosotros al realizar trabajos, cualquier actividad al inicio, proceso y concluimos, siempre lo hemos ejecutado, conseguir a un
una persona especialista, que por ejemplo lo llamamos Alto Misayo o Pamamisayo. Ellos, mediante la lectura de las hojas sagradas de la coca, realizan este tipo de ofrendas para que nuestro trabajo también se desarrolle de manera sin problemas y por lo tanto tenemos que también ser conscientes con nuestro medio, con los sapos, con los nevados, con la tierra misma que piden, ¿no? Igual acá podemos ver, ya cuando vamos, tampoco no puede ser este tipo de ofrendas en el mismo sitio, sino que tenemos que aislarnos un poco más lejos del sitio y realizamos este tipo de actividad, ¿no? Ofrenda a los sapos, ¿no? Igual, acá el personal, ¿no? Ya mediante quema y otros, ¿no? Pidiendo prácticamente, pues, que nos vaya bien el trabajo, que no haya ningún tipo de impedimento, más que nada, la salud para el personal, ¿no? Igual. Nuestro objetivo de esta investigación fue exactamente para analizar e interpretar la zona de estudio, ¿no? Recuperar toda evidencia arqueológica con la finalidad de poder plantear posibles usos y función del sitio. Reconstruir la historia de los habitantes que vivieron en esta zona y de los cuales solo nos quedan pues las evidencias materiales, sobre todo la arquitectura que sirve para estudiar el patrón de asentamientos que indudablemente está relacionado con los datos de campo provenientes de las excavaciones, definir uso y función de los andenes y recintos que se encuentran ubicados en el sector legislativo. Entonces, como yo le dije, a través de estos objetivos que he planteado, he encontrado a nivel hipotético, también hablo a nivel de interpretación de la estructura prehispánica y ahora el material cultural y las evidencias de contextos funerarios. Más adelante voy a hablar. Entonces, Salapunco, ¿cuál era? Uso y función del sitio era un centro administrativo de acceso tanto de pisos de valle como también de la montaña de la selvática, ¿no? Y también igual era la función. Y por otro lado era el centro religioso, ceremonial, cultural, agua en este sitio. Y como tercero también hemos encontrado dos recintos de forma rectangular que estaba en proceso de construcción. Posiblemente la función de este recinto estaba previsto para como un tambo de descanso, ¿no? Porque tanta gente que se llegaba al sitio a rendir los cultos, ¿dónde se quedarían? Entonces, han pergeneado, disculpe, no, a otra función donde podrían quedarse los que acceden, piso de valle o también de zonas altas por este sector, tenían que quedarse, ¿no? Bueno, aquí vamos a observar el proceso de intervención de un trabajo de excavación arqueológica en contexto funerario. Perdón. Magister Francisco, ¿tiene algún inconveniente? No, estoy bien, gracias. No sé qué le parece, ¿está bien? Perdón, ¿me escucha? Se le ve muy bien, Magister, se le ve muy bien. ¿Todo bien? Ya, muy bien, disculpe, de repente el tiempo, porque tengo un poquito, estamos contra tiempo. No se preocupe, tiene 10 minutos más, adelante. Muy bien, perfecto, entonces acá podemos ver algunas imágenes de investigación arqueológica en contexto funerario. Estos contextos funerarios se han registrado en el interior de un abrigo rocoso. El individuo, la orientación justamente está hacia el nevado Huacay Huilca. Y el material cultural asociado al contexto se ha registrado bastante osamenta de camélidos. Tenemos fragmentos de cerámica ceremonial. Tenemos también algunos elementos líticos trabajados como martillos, polidores y algunos objetos que adelante vamos a
disfrutar, ¿no? Como por ejemplo, podemos también, inclusive se ha registrado tejidos, ¿no? Que podemos ver en esta imagen. También podemos ver, y aquí, el calzado OJ en cuero de camélido. Qué lindo, mira esta información. Agujas. También tenemos aquí el marlo, el maíz. También fragmentos de textil. También podemos encontrar cascabel, láminas de bronce, también depilador. Tenemos fusayolas, ¿no? En cerámica, en osamenta. También. Acá podemos encontrar otro de los contextos que he encontrado en sector Chamancata, dentro de un abrigo rocoso, 8 contextos funerarios. Había una superposición de tumbas aquí. Mucho más antes, ya había la ocupación de este contexto funerario del periodo Quilque. Y posteriormente nuestros incas seguían reutilizando este espacio. Y cada patrón con sus propias características culturales. Tanto material, fragmento cerámico y la estructura misma es muy distinta, como podemos observar. Y este trabajo, el día 30 de este mes, también tengo una ponencia donde voy a abocarme justamente un tema más amplio, a detalle, sobre contexto funerario de los trabajos resultados de Salapunco, 30 de este mes. Y aquí podemos encontrar o ver, observar otro de los detalles a nivel de material lítico. Esto se ha registrado y actualmente todo este material cultural se encuentra en el Museo de Sitio Manuel Chávez de Bayón en Machu Picchu. Este es el sector Chamancata. Inicialmente una vegetación arbustiva, no se veía nada, y la cual pues en el interior se ha registrado, como podemos ver acá, numerosos tumbas, una superposición, ¿no? Desde Quilque a Inca. Y acá igual podemos, de acuerdo, la intervención minuciosa que se registra en esta posición. Todas estas tumbas, la orientación fue a Huacayhuilca y algunas al río Huilcamayo, río Sagrado, ¿no? Entonces, eminentemente también esto es un espacio, una huaca, donde es un cementerio prehispánico que tenía una función que cumplía, pero con orientación relacionada a los apos, al contexto cultural de la zona. Acá podemos ver, tiene su estructura, tiene su individuo y los asociados, ¿no? Igual acá podemos ver la exposición de las tumbas en que estado hemos registrado, ¿no? Igual acá, eso es el trabajo técnico, ¿no? El dibujo técnico a escala y la interpretación finalmente de las tumbas. Igual acá podemos ver la estructura, la forma de las estructuras también. Y cuando realizamos este tipo, necesariamente nuestra institución tiene que ir, nuestra imagen institucional, a realizar el registro fílmico, fotográfico, cumpliendo, ¿no? La visita al sitio de las exhumaciones de las tumbas, ¿no? Igual acá podemos ver la exhumación, cómo se exhuma, ¿no? También, y muchas veces hemos participado a la comunidad misma, al centro poblado de Chuquillusca, para que ellos también conozcan y de ahí, a partir de ahí también respeten y cuidan su patrimonio cultural. Acá, el quien les habla dando una explicación, hay muchas veces la gente toma, no, están guaqueando, están sacando, nosotros no conocemos, tenemos que informarnos. Entonces, para evitar ese tipo de comentarios es necesario invitar a los pobladores de la zona, y se ha invitado y actualmente ellos cuidan, respetan el sitio. Si hay algún problema, me avisan, me comunican, arqueólogo, eso está pasando, y inmediatamente mi persona tengo que intervenir en el sitio, ¿no? Y finalmente, como es una huaca, un espacio, teníamos que dejarlo su techo, su techito, para que no filtre agua y el espacio quede prácticamente conservado, ¿no? Y actualmente se encuentra en ese estado el sector de tumbas, ¿no? Y realmente es un trabajo minucioso y como pueden observar, ¿no? Y acá tenemos todavía dentro de estas estructuras, dentro
se ha registrado, ¿no? Estos eventos, ¿no? Acá igual también estoy entregando todo el material cultural que hemos registrado en el Museo del Sitio Manuel Chávez de Machu Picchu, ¿no? Tenemos ya una mapa, un espacio donde se ha registrado área cultural acá. Por eso el día 30 voy a hablar también ahí, aparte de estos, esa parte el tiempo no me permite, pero para el día 30 voy a prepararme mis diapositivas a mayor detalle para hacer conocer, ¿no? Igual también cuando se trata, vienen las delegaciones de los centros educativos, colegios, para conocer su patrimonio cultural aledaño, ¿no? Al distrito de Ollantaytambo, ¿no? Acá podemos ver también los turistas, los visitantes accediendo al monumento, ¿no? Y las comisiones de investigación arqueológica, obra, también llegan, pues, al sitio, ¿no? A ver, aquí. Tenemos una imagen fotográfica, Salapunca en el año 1911 y 2010, donde haya intervenido todo este problema estructural de la línea férrea. Se tiene que hacerse un muro ciclopio para tener como un soporte de estas estructuras que se encuentran en la parte superior, ¿no? Que hemos observado, ¿no? Y el problema aquí tengo de la línea férrea hacia la orilla del río Vilcanota. Si hay un problema estructural por socavamiento, arrastra el río, sufre. Pero ya tenemos proyectos ya programados para los siguientes años para la intervención de este sitio bellísimo, Salapunco. Conclusiones, ¿no? Y así podemos ver, ¿no? A ver, otro de los monumentos arqueológicos donde trabaja Wilca Rajay. Wilca es sagrado, ya les he dicho, Wilca es sagrado. Y Rajay son los recintos que se hallan. En este sitio también, el que les habla, he excavado 2005 y 2006. También he encontrado bellísimos información, ¿no? También hay contextos funerarios, tumbas en el interior de los recintos. Wilcarajay prácticamente es un espacio también administrativo, ¿no? Desde aquí se observa la cuenca de Cosichaca, ¿no? Al río Wilcamayo, y también el acceso mismo de camino tradicional parte alta. Entonces, en esta parte tenemos un espacio de control, no hay una estructura. Y actualmente el sitio se encuentra también con trabajos de mantenimiento, como podemos observar, ¿no? Y acá el espacio. La ubicación, la distribución de las canchas, recintos, espacios sagrados, ¿no? Lamentablemente el tiempo no me va a alcanzar, por eso a grandes rasgos estoy hablando. Acá podemos ver igual la forma desde la parte superior, ¿no? La ubicación mismo, ¿no? Del sitio. Otro de los sitios que podemos hablar, Runco Rajay, Runco. Runco Rajay prácticamente pues también es un espacio sagrado. ¿Por qué yo los digo sagrado? Por la arquitectura estructural que se encuentra en este espacio asociado al camino inca, ¿no? Entonces la forma tenemos en la parte central, es una estructura circular que representa a la cocha, al agua. Ahora, el recinto aledaño exterior representa a la luna. Entonces, ¿qué quiere decir este espacio? Es un espacio culto al agua. Tenemos la cocha y tenemos esa estructura exterior que representa a la luna, que representa a la fertilidad. Y está asociado a la laguna de Sotacocha, que se encuentra en la parte superior del sector de Pacaymayo Alto, y también al Apu Guairuru Casa, también al Apu Huacayhuilcas, al Cantay, y el camino mismo que viene de Pacaymayo Bajo a parte alta, ¿no? Que se une en este sector. Entonces, está asociado también, hay una laguna en la parte superior. También acá podemos ver el sitio, ¿no? Como lo estoy explicando. Podemos ver estructura circular en el exterior, media luna. Entonces, por eso yo hipotéticamente digo, es un espacio sagrado, culto al agua, en nuestro tiempo, en tiempo prehispánico. Y actualmente el monumento se encuentra en este estado de conservación. Igual asociado, la neblina acá, las jochas en la parte superior, y
Creo que el tiempo, de repente, disculpen, estoy tomando. Quiero tomar rápidamente el estado de conservación de todos los monumentos arqueológicos, como el personal del Ministerio de Cultura del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu trabaja, ¿no? Y cómo se encuentran. Entonces, acá tenemos Salapunco, tenemos Canabamba, tenemos Torontoy, Huaynagente, Machuquente, una foto panorámica desde Huaynagente, la cuenca. Lo que pasa aquí, tenemos un problema gravísimo, el problema de plantaciones de los eucaliptos de familia Zabaleta, ¿no? Y actualmente el Ministerio de Cultura está haciendo un trabajo de recuperación de este espacio cultural, de encauzamiento del río y la intervención de los problemas estructurales de los andenes mismos, ¿no? A ver, aquí tenemos otro monumento arqueológico, Patallajta, ¿no? Tenemos el espacio ceremonial Pulpituyo, que se encuentra en Patallajta también, y una vista panorámica de la cuenca de Cusichaqui, y al fondo tenemos Huilcarajay, Quesoarpata, Trancapata, ¿no? Tenemos una vista panorámica entre Huilcarajay y Patallajta. Huilcarajay mismo, el monumento cultural que en adelante han visto ya. Tenemos una vista también de Tunasmojo, igual Paucarcancha, Pataguas, y el camino mismo que podemos ver, en este estado se encuentra, ¿no? La intervención de la red vial Inca, ¿no? Igual, aquí podemos observar, y cuando llegan, pues, nuestros visitantes a Huarmi Huañusja, es nombre contemporáneo, pero su nombre verdadero es Guairuru Casa, ¿no? De acuerdo, doctor Donato, de acuerdo a los trabajos que ha realizado, tiene, es Guairuru Casa, su nombre verdadero de Huarmi Huañusja. Y acá tenemos la red vial intervenido, trabajos de mantenimiento permanente, y continuamos igual, podemos ver Runco, y a ver, vamos, igual también por acá, accediendo nuestros visitantes, ya a Labra Runcorajay. Continuamos, y ahí está, ya al sector Yanacocha, otro espacio cultural, Sayajmarca. En adelante ya les he mostrado ya con nuestro trabajo de investigación, perdón, con trabajos de restauración, ¿no? Y aquí igual, lamentablemente el tiempo no me permite, de forma general estoy mostrando, igual podemos ver, y aquí tenemos otro espacio, lo que hemos hablado de lo que he indicado del kilómetro 104, Camino Sagrado a Huiña. Solamente un día se hace este acceso, ¿no? Con nuestros visitantes. Tenemos Intipata, los andenes. Aquí podemos ver igual también Huiña y Huayna, con los trabajos que nosotros realizamos, igual también el estado de conservación de las estructuras, ¿no? Recintos, andenes, espacios libres. Ahí también igual tenemos Chachabamba, ¿no? Por kilómetro 104. Podemos ver otro de los accesos de Santa Teresa, que viene por Lucmabamba al monumento arqueológico de Llacta Pata, y el camino, ¿no? Que viene a Obamba, luego continúa hacia el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, ¿no? Aquí igual los caminos, de acuerdo a las prospecciones arqueológicas realizadas en Llacta, he registrado, ¿no? Caminos originales como de ese color amarillo, y el verde actualmente utilizan como un camino contemporáneo del monumento arqueológico de Llactapata a Hidroeléctrica, continúa a Machu Picchu. Bueno, agradecer por vuestra atención. Ojalá les haya gustado mi experiencia y muchísimas gracias. A usted, Magíster Francisco, estamos muy agradecidos por la exposición. Definitivamente es grato para nosotros que usted haya tenido la certeza de poder compartir su vasta experiencia, tanto en la conservación del patrimonio cultural
del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, y del mismo modo también fomenta la investigación, y claramente se puede percibir también en las fotografías que usted muestra su vasta experiencia, y para nosotros es de mucha alegría y de mucho gozo también cultural, educativo, informativo. Muchas de estas informaciones muchas veces no tenemos acceso, sin embargo creo que esta es la oportunidad de poder tener acceso a la información y poder aprovechar al máximo de sus conocimientos, y agradecemos de antemano, arqueólogo, que usted haya tenido la certeza de poder compartir con nosotros una tarde de mucha experiencia, dando alcance de las siguientes conclusiones. En una primera exposición donde participan 2 profesionales del Ministerio de Cultura de Lima, podemos darnos cuenta de que el rol que cumple el licenciado en turismo, o el intérprete, o el técnico, o guía de turismo, es bastante importante para la conservación y protección del patrimonio cultural. Del mismo modo, también para alcanzar la información asertiva a la población, educar a la población, impartir en lo que respecta a la protección del patrimonio cultural. Del mismo modo, también podemos darnos cuenta de que la función del guía no solamente es dar el mejor disfrute dentro de un ambiente cultural o un ambiente natural, sino hay una responsabilidad de poder manejar al grupo, orientar, darles los mejores alcances para que la experiencia de la visita sea propicia y que el recuerdo en su destino o de cualquier destino turístico, cultural y natural sea, pues para el visitante sea de mucho recuerdo, sea también valorada, interpretada y con pertinencia. En la segunda exposición, alcanzada por el magíster Francisco Huarcaya, podemos apreciar cuánto es el esfuerzo que realiza el profesional en la conservación del patrimonio arqueológico dentro de un contexto cultural, pese a que Machu Picchu, como zona húmeda, está alejada de nuestra ciudad. Sin embargo, se pueden desarrollar vastísimos trabajos que permitan al público, al visitante, el mejor disfrute de la cultura, aquella cultura arqueológica e histórica que es herencia de nuestros antepasados, cuya misión y obligación del ciudadano local, nacional e internacional es cuidarla, protegerla y conservarla, difundirla de sobremanera, con una información asertiva, sin distorsionar la originalidad, respetando siempre los parámetros de un entorno paisajístico. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias, arqueólogo, a usted, y felicitarle por esta magna exposición.